Buenas tardes, primeramente. Hoy vamos a estar revisando unas lecturas que tienen que ver con el abandono. Entonces, pues el nombre que le di a la presentación, porque es que realmente son muchas lecturas, entonces yo pensaba ver si podíamos leer una o dos lecturas y rumiarlas, pero son tantas que entendí que era mejor darle un título y entonces pues ahí vamos entonces poco a poco desarrollando el tema. Así que se llama Soy en él. Eh, Primeramente, esto de las definiciones, por lo menos para mí es importante porque así vamos todos eh, haciendo como una comparación de cómo era la definición que le dábamos antes a cierta palabra y cuál es la definición que le damos ahora o la verdadera definición que tiene la divina voluntad. Entonces, en el plano humano, la definición de abandono o de abandonado son estas que están aquí, que ya todos las conocemos. Por ejemplo, la pérdida de afecto real o imaginaria que experimenta un individuo, dejar atrás o huir de alguien o algo, renunciar a algo, apartarse de algo de alguien, dejar una actividad o ocupación o no seguir realizándola. Hay unos sinónimos que es renunciar, dimitir, rendirse, renunciar, ceder, desamparo. En ámbitos psicológicos, los tipos de abandono pues son físicos y emocionales y producen pues unas consecuencias graves, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños, pues ya cuando son adultos les pueden afectar causándoles traumas, limitaciones en los sentimientos y en las relaciones que tienen con las demás personas. Entonces también, ¿qué hace el abandono a una persona? Pues se siente no deseado, se siente rechazado por sus padres y provoca vergüenza, inseguridades, todo eso. Nosotros todos estamos acostumbrados a estas definiciones de abandono, o de abandonado o de abandonar. Pero en Dios, el abandono tiene un significado completamente distinto. Por ejemplo, vamos a comenzar con el significado de abandono que la Biblia da, que es que el abandono es la primera etapa de la unión del alma con Dios al conformarse con su voluntad. Es la primera etapa de unión del alma con Dios al conformarse con su voluntad. Y hay unos cuantos pasajes bíblicos que quizás podamos así pues repasar rapidito. Por ejemplo, en Mateo 6:33, que Jesús le dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le darán por añadidura. Así que no se preocupen por el mañana se preocupará de sí mismo y cada día tiene bastante con su propia preocupación o con su propio afán. A Jesús nos está diciendo que no nos preocupemos por el mañana, que confiemos en la divina providencia. En Mateo 10:37, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí. O sea, ámame a mí o ama. Ahora nosotros comprendemos que lo que quiere decir es ama a tu papá o me amas a mí en tu papá, me amas a mí en tu mamá, me amas a mí en tu hermano, me amas a mí en tu hijo. Pero aquí, en términos bíblicos, lo que quería decirle era, ámame a mí primero. Y en Lucas, si alguno viene junto a mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz, venga detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Y en este caso, el odio no es odiar como lo comprendemos nosotros, es el no darse. En Dios, el odio es no darse. ¿Por qué? Porque el amor es darse. Él se da todo y si se odia, es que no se da.
Por ejemplo, en el Padre Nuestro es una petición, pero en la divina voluntad ya es un compromiso. ¿Por qué? Porque en el Padre Nuestro, pues ese pueblo antiguo estaba pidiendo, ¿verdad? Para que viniera el reino, pero ya en este ambiente de la divina voluntad, ya el reino está, lo que hay que es extenderse. Por lo tanto, cuando rezamos el Padre Nuestro, pues es un compromiso, estamos comprometiendo a Dios, a Papá Dios, decir, yo sé que tú me lo quieres dar, está ahí, lo quiero y quiero que se extienda. Así que te comprometo a que lo hagas. ¿Para qué nos dice el libro del cielo, verdad? Con respecto a esto, pues aquí vamos a comenzar eh, con unas cuantas lecturas. Eh, en el volumen 243 está la famosa lectura 243 que dice que la fe es la base para el abandono y el desapego. Entonces Jesús, hay en esa lectura, un sacerdote estaba pidiéndole a Luisa que por favor que le preguntara a Jesús, que le contestara unas inquietudes que él tenía. Y Jesús le dice a Luisa que le diga al sacerdote esto: quiero que la fe te inunde por todas partes, como aquellas barcas que son inundados por las aguas del mar, y como la fe soy yo mismo, siendo inundado por mí, que todo poseo, puedo y doy libremente a quien en mí confía, sin que tú pienses en lo que vendrá, y al cuándo, y el cómo, y el qué harás. Yo mismo, según tus necesidades, me prestaré a socorrerte. Y después entonces le dijo, si te ejercitas en esta fe, casi nadando en ella, en recompensa te infundiré el corazón tres gozos espirituales que ya nosotros lo hemos hablado en muchas ocasiones. El doctor ha dado muchísimas charlas con esto. El primero es penetrar en las cosas de Dios, o sea, conocer con claridad cuáles son las cosas de Dios. Y dice que cuando conocemos las cosas de Dios, nos vamos a sentir inundados por sus alegrías, ¿verdad? Y por un gozo bien grande. Eh, entonces el segundo gozo es el fastidio por las cosas terrenas que antes nos gustaban y ahora ya no nos gusta, ya no nos atrae. El tercero, que este es el comienzo de la presentación, es el desapego, pero es el desapego total de todo. Ahora, el desapego también es un regalo que Dios nos da. Eso no es algo que nosotros lo vamos a obtener por nuestros propios méritos, por nuestros propios esfuerzos. Lo que pasa es que hay unas cositas que sí podemos hacer, por ejemplo, la mortificación, ¿verdad? Eh, estar siempre en todo lo que nosotros hacemos, tener un ojo puesto en Él y otro ojo puesto en lo que estamos haciendo, como Jesús dice. Pero dice Él que es un desapego total de todo, en donde antes sentías inclinación, sentirás un fastidio, y como hace tiempo lo estoy infundiendo en tu corazón y tú lo estás experimentando. Y así termina esta lectura. Ahora, el resumen de esto es que lo primero que hacemos es creer, es creer. Creer que lo que me está diciendo Jesús en el libro del cielo es cierto, que es el mismo que me lo dice y yo le estoy creyendo. Saber que si Él me quiere dar este don, y yo creo que Él me lo puede dar, yo creo lo que me está diciendo, pues me gustaría tenerlo, por lo tanto lo deseo y me dispongo a recibirlo, ¿verdad? A recibir lo que me ofrece. Pero aquí también nos dice que tenemos que rodearnos de la fe en Jesús. Entonces, cuando estemos llenos de Él, entonces es que se nos va a conceder ese don del desapego. Ahora, hay una gran diferencia entre la providencia divina y la divina voluntad. En la santidad humana, como ahorita estábamos viendo algunas lecturas bíblicas,
Es como que Jesús nos lleva como a entender que debemos de confiar en su providencia divina. Entonces, hay una diferencia entre la providencia divina y la divina voluntad, y es bueno que la sepamos y que la comprendamos. La providencia divina no es opulencia, o sea, es lo necesario para seguir viviendo normalmente. Ahora, en la divina voluntad, si pudiéramos decir divina providencia, ya es todo opulencia. ¿Por qué es opulencia? Porque la divina voluntad posee todos los bienes. Por lo tanto, poseemos todos los bienes que podamos necesitar. En la santidad humana no. En la santidad humana, la providencia divina, por ejemplo, tenemos una necesidad y confiamos en la providencia divina de que se nos va a dar lo que necesitamos. Pero es lo que nos va a dar para seguir viviendo normalmente. En la divina voluntad ya no tengo que pedirlo porque tengo una confianza plena y una confianza total de que realmente la divina voluntad, como es poseedora de todos los bienes, pues son míos también. Por lo tanto, yo los voy a tomar cuando quiera. Esa referencia la pueden, o sea, la referencia es la introducción a la divina voluntad el número 13. Ahora, el desapego me va a llevar al abandono. Esto es muy interesante porque el desapego es el acto de desapegarme de mi papá, de mi mamá, de mis hijos, del trabajo. O sea, yo voy a ver a Jesús en todos y en todo. Pero ese desapego me va a llevar a mí al abandono, a abandonarme en Dios. Entonces, todavía no sabemos cuál es la definición de abandono, pero vamos poquito a poco con unas cuantas lecturas que vamos a estar revisando para que veamos qué es el verdadero abandono. Aquí en el volumen 2, Jesús le dice a Luisa que la cosa principal para que él entre en el alma y forme su habitación en ella es el desapego total de todo. Sin esto, no solo pueden morar en el alma, sino que ni siquiera alguna virtud puede tomar habitación en el alma. Entonces le dice, después que el alma ha hecho salir todo de sí, o sea, el yo, entonces él, el yo, el verdadero yo, el yo soy, entra en ella y unido con la voluntad del alma van a fabricar una casita. Pero miren ustedes cuál es esa casita. Dice él, los cimientos de esa casa se basan en la humildad. Vamos a pensar que estamos construyendo una casa. Al construir esa casa, primero son los cimientos. Pues el cimiento primero es la humildad. La verdadera humildad en uno de los libros dice que la verdadera humildad es saber que no puedo hacer nada solo, que dependo totalmente de Dios. Y cuando más profundos sean, más altos y fuertes resultan los muros. O sea, primero el cimiento, luego los muros. Ahora, él dice que esos muros están fabricados con piedras de mortificación. Primero el cimiento, que es la humildad, luego los muros, que es la mortificación, pero esos muros, en vez de estar cubiertos por cemento, ¿verdad? Van a estar cubiertos de un oro purísimo, que es la caridad. Sigue por ahí, dice, entonces, después que hagamos esos muros que están cubiertos de oro purísimo, que es esa cubierta que se le hace a esos muros de cemento, pues hay que pintarlo para que se vea bonita la casa. Pero esa casa se va a pintar con los méritos de la pasión de Jesús, con los colores de su sangre.
Y entonces dice él que al estar cubiertos con los méritos de su pasión, va a formar una pintura excelsa, preciosa, bella. Después de ahí vienen las ventanas, las puertas. Dice que para las puertas es necesario el silencio. Ojo con eso. Es necesario el silencio. No es hablar y hablar y hablar y hablar. Es interiorizar, interiorizar, interiorizar. Y ese silencio es lo que forma la muerte de los sentidos exteriores. Quiere decir que podemos entonces imaginarnos que Jesús, cuando nosotros estamos realmente decididos a este don, a pedir este don no solamente para nosotros, sino para los demás y que se extienda, pues en ese lugarcito que se llama alma, después que nos desapeguemos de todo nuestro yo, de esa casa que nosotros mismos nos hemos formado, que es una casa que se la puede llevar el viento, como que está sujeta a muchas vulnerabilidades por las tempestades, pues esa casa va a dejar de existir porque la vamos a derrumbar. La vamos a derrumbar con la humildad, con la mortificación, con la caridad. Y nos vamos entonces a cubrir con los méritos de la pasión de Jesús. Ahora, él dice que para custodiar esa casa, porque también cuando uno hace una casa tiene que ponerle verja o tiene que ponerle un sistema de alarmas o lo que sea, ¿verdad? Pues él dice que ese guardián es el santo temor de Dios, ¿eh? Que la guarda de cualquier inconveniente, de cualquier viento, de cualquier otra cosa que pueda amenazarla. Ese temor será salvaguardia de esta casa. Para adornar esta casa, o sea, para decorarla, se necesita unos tesoros y esos tesoros son deseos santos. Los deseos santos son los tesoros. Es el adorno que le hacemos a nuestra alma. Las lágrimas, pero las lágrimas de que, por ejemplo, aquí el Señor le dice que en el Antiguo Testamento, a través de las lágrimas ellos encontraron su salvación, etcétera. Y nosotros, en la divina voluntad, con los santos deseos, con nuestras lágrimas por la mortificación, por el sacrificio y demás, pues esa casa se va a construir y va a ser una casa muy fuerte. Ahora, también dice que esa alma debe desearlo, porque al desearlo, eh, dice, el alma sin deseo obra casi como muerta. Quiere decir que si no deseamos eso, esa casa nunca se va a construir. Y dice, aún las mismas virtudes, todo es tedio, fastidio, animadversión, ninguna cosa le agrada, camina casi arrastrándola por el camino del bien. Todo lo contrario, si el alma lo desea, ninguna cosa le causa peso, todo es alegría, vuela, en las mismas penas encuentra su gusto. O sea que en las penas que vamos teniendo, en las lágrimas que vamos derramando, en los santos deseos que vamos teniendo, mirando a Jesús en todo, pues eso nos va a dar unos gustos internos, unos gustos espirituales que no son nuestros, que son gustos porque son infundidos en nosotros, porque son como el resultado, ¿verdad?, de esa casa que Jesús está formando en nuestras almas. Y después dice, por eso este deseo debe acompañar al alma desde antes de que se fabrique esta casa. Quiere decir que nosotros conocemos que existe este don, lo queremos, lo deseamos. O sea, esa es una de las primeras cosas, hay que desearlo, porque si no se desea, Jesús nos dice que es como si fuera una obra casi muerta. O sea, vamos a suponer que tenemos en planificación hacer una casa, pero no deseo hacer la casa, realmente lo estoy haciendo por compromiso o porque no me queda más remedio, pues mira, eso como que no me anima. Pero cuando yo lo deseo, hago lo que sea para poderlo lograr.
Entonces, hablando de los sufrimientos, ¿verdad? Jesús le dice a Luisa que esos sufrimientos que el alma tiene son sufrimientos de oficio. Por ejemplo, le habla a ella cuando él y su mamá pues estaban en la tierra. Ellos sufrieron muchísimo, muchísimas cosas, pero esos sufrimientos eran de oficio. ¿Por qué eran de oficio? Porque por fuera sufrían, pero por dentro eran muy felices. Y miren lo que les dice. Eh, Dice, ¿por qué quieres turbar tu paz? Porque ella se sentía turbada. Y le dice, debes saber que donde reina mi voluntad, ella, cual noble reina divina, posee alegrías inmensas, felicidad sin fin, el dolor, las lágrimas, la amargura y todo eso que son partos de la voluntad humana, no han nacido en la eternidad, ni son partos suyos, son limitados y finitos. Por eso no tienen poder para entrar mínimamente en el océano de las felicidades de mi querer divino. Este es el modo divino. Y él le dice a Luisa, en este estado se encontró la reina del cielo y mi misma humanidad, en que todos nuestros dolores, y fueron demasiados y de toda clase, no pudieron disminuir ni penetrar en el colmo de nuestras interminables alegrías y felicidades. Así que al principio sus desvaríos, tus lágrimas y disturbios, cuando por un poco no me veías, eran residuos de tu voluntad humana. Así que los desvaríos y los disturbios y el sentirnos incómodos y todo eso eso es muchas veces son residuos de nuestra voluntad humana, a menos de que Jesús nos esté entonces comunicando algunos sufrimientos, algunas cosas que él desea comunicarnos porque es bien para nuestra alma y para que podamos compartir con él los sufrimientos de él. Entonces él sigue diciendo, la mía no admite debilidades y como ella por naturaleza no posee donde reina, no las posee donde reina, como reina domina el dolor, lo hace correr, pero no admite que entre en la felicidad con la cual ha llenado a su criatura a reinar en ella. O sea que el dolor no va a encontrar ningún lugar en ese mar interminable del mar de la felicidad divina. Quiere decir que por más que nosotros suframos en esta vida, por más sufrimientos que tengamos, debemos de entender y de creer que esos sufrimientos son de oficio también. Son de oficio porque a nosotros lo que nos compete, lo que tenemos que hacer es unirnos a los sufrimientos de Jesús. Y esos sufrimientos de Jesús son sufrimientos de oficio. Y cuando entendemos esto, el sufrimiento se vuelve alegría, se vuelve felicidad. Entonces seguimos aquí. Eh, ya yo le había dicho que el desapego es el acto y el abandono es el efecto de ese acto. Ahora Jesús nos dice en el volumen 11 que ese abandono tiene un triple efecto. O sea, es un triple abandono donde se consumen las tres potencias del alma en los sentidos. Y esto es muy importante, porque miren lo que le dice Jesús. Dice, Luisa dice, esta mañana yo estaba pensando cómo podemos consumarnos en el amor. Entonces Jesús le dice, hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Así también de los sentidos. Si hablas solo de mí, si escuchas solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formado en los sentidos. Y sigue, hija mía, el amor tiene un dulce encanto y hace al alma ciega a todo lo que no es amor y vuelve todo ojo
a todo lo que es amor. Así que para quien ama, cualquier cosa que la voluntad encuentra, si es amor, se vuelve toda ojo. Si no, se vuelve ciega, tonta y no comprende nada. Así la lengua, si debe hablar de amor, se siente correr en su palabra tantos ojos de luz y se hace elocuente. Si no, se vuelve balbuceante y termina por enmudecer. Y así todo lo demás. Entonces, en el abandono, o sea, primero vamos al desapego, ¿verdad? De todas las cosas que nos gustaban, ya no nos gustan. Estamos ya mirando a Jesús en todo momento. Estamos solamente hablando de Él. Estamos refiriéndonos eh, eh, todas las cosas como para irlo conociendo cada vez más a Él, que nuestra inteligencia esté solamente pensando en Él, que solamente estemos mirando las cosas que a Él le gusta, etcétera, etcétera. Ya estamos entonces consumando eh, el alma, esas tres potencias del alma en el amor. Y Jesús también nos dice en el volumen 8 que el acto más bello es el abandono, que destruye el propio ser. Y el ser es lo que está de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. El ser es el yo que tenemos dentro. Pero Jesús dice, el que se abandona pierde ese ser de adentro, pierde su yo, pierde esa casita que se había formado, la destruye esa casita. La voluntad nunca se destruye, porque la voluntad es muy importante y ahorita vamos a saber a entender por qué. Pero ese ser que hemos construido, que no es el ser que Dios ha querido para nosotros, eso se destruye. Entonces Jesús le dice a Luisa también que debemos de abandonarnos como muertos. Ya nosotros hemos leído bastantes de esta lectura, pero las estamos revisando. Dice Jesús, no quieras afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta ante mis brazos. Hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas, yo no puedo libremente obrar sobre ti. No quieres fiarte de mí, no sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, o por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir tu alma al estado para el cual te ha elegido. Por eso quiero que a, a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí, dejándome obrar libremente. Y sigue. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás al opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Vuelve de nuevo, silencio. Sé benigna, dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Ahora, ese abandono no solamente es abandonarnos en Jesús. Jesús nos dice, le dice a Luisa también, le dice, abandónate en los brazos de papá, en los brazos de mi Padre, para vivir en el divino querer. Él nos va llevando a que no solamente nos vayamos abandonando en Él, sino que nos abandonemos en la Santísima Trinidad. Ahí es donde debemos de vivir, en ese abandono. Dice Luisa, me sentía tan pequeña e incapaz de hacer nada que he llamado en mi ayuda a mi reina mamá, a fin de que juntas pudiésemos amar, adorar, glorificar a mi sumo y único bien por todos y a nombre de todos. Mientras estaba en esto, me he encontrado en una inmensidad de luz y toda abandonada en los brazos de mi Padre Celestial, más bien tan fundida como si formase una sola cosa con Él. De modo que no sentía más mi vida, sino la de Dios. ¿Se acuerdan que ahorita en el volumen 8 eh, Jesús dice que se destruye el ser del yo?
Pues aquí ella lo está diciendo ya en el volumen 19, que estaba fundida como si fuera una sola cosa con él, y ella ya no sentía más su vida, sino la de Dios. Ahí nos quiere Dios, que no sintamos ya nuestra vida, sino la de Él. Pero ¿quién puede decir lo que sentía y hacía después de esto? Mi dulce Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, todo lo que has sentido, tu pleno abandono en los brazos de nuestro Padre, el no sentir más tu misma vida, es la imagen del vivir en mi querer. Porque para vivir en Él se debe vivir más de Dios que de sí misma. Más bien, la nada debe ceder la vida al todo para poder hacer todo y tener su acto en la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. Es llegar a nuestra nada. Llegar a nuestra nada es ceder la vida al todo para poder hacer todo. Llegar a nuestra nada es eso mismo. Estar en los brazos es como ser un bebé recién nacido que depende totalmente de su papá y de su mamá o de las personas que lo cuidan. No le interesa nada al bebé, él solamente está ahí, ¿verdad? Pero subsiste con los cuidados de su papá. Pues así mismo es como nos quiere Jesús, que le demos nuestra nada, o sea, estando ahí como un bebé, que dependamos totalmente de él, pero que no solamente nos acordemos que esa nuestra nada es solamente para nosotros, sino que ese acto de la nada nuestro va a estar a la cima de todos los actos de cada una de las criaturas. Eso no solamente lo hacemos por nosotros, sino por todos y para el bien de todos. Ahora, para llegar a esa nada y para estar fundida, ¿verdad? Dice Jesús que debemos de entrar desnudos. ¿Para qué significa esto? Esto está en el volumen 23. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mi divina voluntad no puede haber, en mi divina voluntad no puede haber ni perfecciones ni maldades. Ella tiene la virtud purificadora y destructora de todos los males. Su luz purifica, su fuego destruye hasta la raíz del mal. Su santidad santifica y embellece, de manera que debe servir para hacerla feliz y tomarse todas las delicias con quien vive en ella. No admite vivir en mi querer divino a criaturas que puedan llevar en ellas imperfecciones, amarguras, serían cosas contra su naturaleza. Y más abajo le dice: por eso quien quiere vivir en ella debe entrar desnudo del todo. O sea, quitarnos todo, es desapegarnos de todo. Ella haber pasado por ese periodo de la mortificación, de tener la caridad continua, ¿verdad? Haber construido esa casita que Jesús nos estaba diciendo ya en los primeros volúmenes. Porque la primera cosa que hace mi querer es vestir al alma de luz. Entramos desnudos porque nos va a revestir, nos va a vestir al alma de luz, embellecerla con adornos divinos. ¿Se acuerdan de los adornos que hablamos ahorita? ¿Verdad? Pues esa luz nos va a embellecer con esos adornos divinos. Imprime sobre la frente el beso de la paz perenne, de la felicidad y de la firmeza. O sea, que lo humano no tiene nada que ver en ella. Ahora aquí llegamos ya a lo que es el abandono. El abandono es la total dependencia de Dios. Ya no confiamos en la providencia divina. Eso ya en la divina voluntad, si realmente nosotros estamos queriendo el don, debemos de quitar de nuestra mente la palabra divina providencia. Nuestra palabra ahora es dependencia total de Dios. Yo no sé nada.
Dios lo sabe todo. Él sabrá qué yo voy a hacer con esos actos que estoy haciendo, de parpadeo, de caminar, de sentar, todo hecho en la divina voluntad. Él sabrá qué va a hacer con eso. Pero yo no lo estoy haciendo sola. Estoy abandonada totalmente, dependo de Dios. Entonces le dice Jesús a Luisa, le dice, ¿de qué temes? Abandónate en mí y quedarás circundada por mí como dentro de un círculo. De manera que si vienen los enemigos, lo que estábamos hablando ahorita también, de esa casita, que tiene que estar cimentada, que tiene que tener unos muros, ¿verdad?, de oro, etcétera, que tiene que estar revestida de la pasión de Jesús, de su sangre. ¿Para qué? Porque cuando vengan los enemigos, las ocasiones, los peligros, tendrán que vérselas conmigo, dice Jesús. O sea, cuando estamos abandonados en Dios, ya dejamos, nuestro ser ya no existe. Es el ser de Dios que existe dentro de nosotros, dentro de nuestra alma. Por lo tanto, ya no tenemos nada. Somos nada, no tenemos nada. Todo es de Dios. Por lo tanto, cuando vengan los enemigos, las ocasiones, los peligros, tendrán que vérselas con Él. Y dice Él, se las verán conmigo y no contigo. Y yo responderé por ti. El verdadero abandono en mí es reposo. Reposo significa como que estamos en un estado eh, tranquilo, como que no estamos pensando en nada, ¿verdad? Como que se nos pasa la vida, la vida por encima, como uno dice, estamos tranquilos, reposando. Pues dice que el verdadero abandono en mí es reposo para el alma y es trabajo para mí, dice Jesús. Tú reposa, eh, eh, deja tu nada afuera, entrégate a mí, húndete conmigo, construye la casa conmigo, que ese es mi trabajo. Cuando es- esa casa ya esté construida, que es el verdadero abandono, vas a reposar y yo voy a trabajar en ti. Se la van a tener que ver conmigo. Entonces sigue diciendo él, si estás inquieta, hermano, vamos a pensar en esto. Si estamos inquietos, significa que no estamos abandonados en él. Entonces nos podríamos hacer esta preguntita, enemigos, pero ¿cuáles son esos enemigos? Miren cuáles son los enemigos: inseguridades, guardar alimentos para cuando venga toda esta crisis, los gobiernos como están, que si son así, que si son más asados. Eh, disculpen, la economía, el trabajo, la turbación, que eso está en el volumen 16. Inclusive, un enemigo puede ser estar pensando que no estamos cumpliendo con los deberes rutinarios de la religión. O sea, vamos a suponer que nuestro día comienza tempranito en la mañana, que nos disponemos a hacer todo en la divina voluntad. Ponemos nuestro día con sabiendo que estamos invitando a Jesús a hacerlo todo con nosotros, y leemos el libro del cielo y vemos algunos programas de los que sean de divina voluntad. Vamos a trabajar, llegamos a la casa a hacer, a hacer las cosas de la casa, eh, pero no nos da tiempo de hacer todo lo que habíamos planificado que podíamos hacer para Jesús. Y vamos a pensar que estamos faltándole a Jesús. Eso es un enemigo, eso es una inquietud. Lo importante no es lo que hicimos o lo que dejamos de hacer. Lo importante es la intención que tuvimos en hacer todo desde por la mañana hasta por la noche, todo hacerlo junto con Jesús. Esas son cositas para que vayamos analizando.
Entonces, ¿cuál es el trabajo del alma que se abandona en Dios? Eso está en el volumen 29. El trabajo nuestro es hacernos cargo de los asuntos de Él. Va a haber una confianza mutua y va a haber libertad de acción de parte de Jesús. Mira lo que le dice a Luisa. Dice así que los actos que tú hagas, ¿verdad? Refiriéndose a ella, toman lugar en nuestros actos y hacen doble oficio de alabanza, de adoraciones, de amor perenne hacia nuestra majestad adorable y de defensa, de misericordia, de ayuda, de luz hacia el género humano, de acuerdo a las circunstancias en que se encuentra. Entonces él le vuelve a decir, hija mía, abandónate en mis brazos y repósate en mí. Vuelve de nuevo, repósate en mí. No te turbes, no te inquietes, abandónate, repósate en mí. Tu abandono en mí llama a mi abandono en ti y forma mi dulce reposo en tu alma. Entonces le sigue diciendo, el abandono en mí da a luz la verdadera confianza. Y ella tiene confianza en mí y yo tengo confianza en ella. Tengo confianza en su amor que jamás disminuirá. Tengo confianza en sus sacrificios que no me rechazará jamás nada de lo que quiero. Y tengo toda la confianza de que puedo cumplir mi designio. El abandono en mí dice que me da libertad y soy libre de hacer lo que yo quiero. Y yo confiándome a ella, le manifiesto mis más íntimos secretos. Y ya al final le dice, el abandono solo es perfecto cuando viéndome huir, te abandonas más. Esto no me da lugar para dejarme huir, más bien me ata más. O sea, cuando no sentimos a Jesús, cuando nos parece que todo es lo mismo, que ya no tenemos ese sentimiento como lo teníamos antes, que era como una fiebre, yo diría, pues uno piensa que es como que Jesús como que está un poquito como que lejito. No, él dice, no, no, porque cuando no me sientes y tú te abandonas más y eres fiel y eres consistente y haces todo como debes hacer, aunque no lo sientas, eso me da lugar para que yo jamás huya de ti, además de que nunca lo va a hacer, pero para que atarlo más a Él. Entonces ya aquí el abandono, mis hermanos, nos va a llevar a una felicidad divina. Fíjense lo que estoy diciendo, a una felicidad divina, no una felicidad humana. ¿Por qué? Porque el abandono, cuando un alma se abandona, primero siente paz interior. O sea que no le importa lo que está pasando, eh, se tiene presente o sea, dice, no importa lo que esté pasando, se tiene presente la finalidad del sufrimiento. Que por más que suframos, por más situaciones difíciles que tengamos en la vida, no importa, porque sabemos que la final del sufrimiento es estar unidos a Jesús y es revestirnos de su pasión. Y ese revestirnos de su pasión significa que son muchos sufrimientos, pero que son sufrimientos de oficio, que tienen una razón de ser. El segundo es la inmutabilidad. O sea, tener la firme convicción de que que no cambiaríamos nada de lo que estamos viviendo, convencidos de que ahí es donde nosotros debemos estar. Y el tercero, saber que esto que se vive sirve para darle honor, el amor, la gloria, la reparación a nombre de toda la familia humana. O sea que ya no hay pensamientos humanos, se ve con el amor de Jesús, se empieza a compadecer, a hablar el lenguaje divino, que con la potencia de ese lenguaje divino que vamos a estar hablando, eso penetra con unos rayos de luz en el alma de quien nos escucha. Y si no penetra en esa alma, va a penetrar en otra porque esos rayos de luz se extienden a todos. Ahora,
¿Estamos tranquilos? Pues si estamos tranquilos, quiere decir que estamos practicando una virtud humana, porque eso significa sufrir con ánimo y perseverancia. ¿Ok? ¿Estamos tranquilos o tenemos paz interior? Que no importa lo que pase, esa casita ya está bien construida. Estamos en un solo punto. Como ustedes ven esta red que está aquí, ¿verdad? Vamos a pensar que es como una red como de pescadores que tiran esa red al mar, pero después entonces tiene como una bolita y alan esa soga y entonces todos los peces quedan ahí en ese solo punto, ¿verdad? Vamos a imaginarnos entonces que estamos en ese solo punto y que no es que estemos tranquilos, no es más que eso, porque el estar tranquilo puede ser por un ratito y después llega la tormenta y entonces ya estamos intranquilos, pero cuando realmente estamos abandonados en Dios, esa tranquilidad se convierte en paz, en una paz interior que no la cambia nadie. Entonces les puse el evangelio de ayer porque es muy bonito, porque eso era cuando Jesús, ya llegaba la tarde, entonces Jesús quería irse a descansar y con sus discípulos, entonces él les pide que la barca la lleven a la otra orilla. Pero ¿qué pasa? Que cuando estás en el medio del mar, pues hay un viento bien fuerte. Jesús estaba reposando, él estaba tranquilo. Y muchas veces nosotros hacemos eso mismo. Le decimos, no, mira, Jesús, vete, descansa, descansa, que yo voy a trabajar, yo sé lo que estoy haciendo. Vete tú, descansa, duerme, duerme. Yo estoy tranquilo, yo me ocupo de eso. Pero lo que le pasó a los apóstoles es precisamente que estaban tranquilos porque estaban confiando en lo que ellos querían hacer, en lo que ellos sabían que podían hacer, pero no tenían lo que Jesús tenía, que era paz interior. Y con esa paz interior se puede decir lo que Jesús dijo e hizo. Se puede decir al mar, cállate, enmudece y todo se calma. Quiere decir que nosotros, si realmente tenemos esa paz interior, nos va a pasar exactamente lo mismo. No en el sentido de que vamos a ser los apóstoles que están ahí, que están en esa tormenta, volviéndose locos porque no saben qué más hacer y le van a pedir a Jesús que les ayude porque mira que está durmiendo. No, no vamos a tener ningún miedo. Pase lo que pase, sabemos y creemos y estamos abandonados y sabemos que Él tiene la libertad para hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, y que estamos al seguro porque en ese punto que está, la semana pasada hablamos, que es la divina voluntad, estamos al seguro, no llega ningún flagelo. En ese punto de la divina voluntad no llega ningún flagelo. Bueno, ya lo último era lo voy a leer, sobre la reina del cielo, eh, es el del día 30. Entonces, había tomado ese día porque al principio comenzamos esta revisión de las diferentes lecturas. Comenzamos con el volumen 2 la 43, que era llenando, ¿verdad?, de Jesús, de la fe y demás, es como si fuera como una barquita. Y después terminamos con el Evangelio de ayer, que era que Jesús estaba en una barquita con sus discípulos. Pues en nuestra Santísima Madre le dice que a Luisa que, que ella está llamándola sobre sus rodillas y que entre sus brazos maternos ella le va a servir como si fuera como una barquita para que ella pueda estar viviendo pues muy tranquila y muy feliz en ese mar de la divina voluntad. Se lo voy a leer un momentito. Dice, hija mía queridísima,
tú debes saber que yo continúo todavía mi magisterio en la iglesia. No hay cosa que de mí no descienda. Puedo decir que doy mi vida por amor de mis hijos y nutro con mi leche materna. Ahora, en estos tiempos quiero mostrar un amor más especial, haciendo conocer cómo toda mi vida fue formada en el reino de la divina voluntad. Por eso te llamo sobre mis rodillas, entre mis brazos maternos, para que sirviéndote de barca puedas estar segura de vivir en el mar de la divina voluntad. Y ella le dice que gracia más grande no le puede hacer a Luisa. Y entonces ya finalmente le dice, yo haré descender el Espíritu Santo en tu alma a fin de que consuma lo que es humano y con su soplo refrescante impere sobre ti y te confirme en la divina voluntad. Es muy hermoso porque en los brazos de María ella forma una barca y el evangelio de ayer era que Jesús quería llevarlo de un lado del lago al otro y entonces si María es esa barca, pues ella nos va a llevar de un lado a otro, o sea, llevarnos desde donde nosotros estamos, nos va a llevar mar adentro, ¿verdad? Y nos va a poner al seguro en ese otro lugar, pero ella, como es la fuente de la fe, y la fe es Jesús mismo, pues ese don se nos va a conceder porque ella, que es esa barquita que nos va a llevar de un lado a otro en su brazo, lleva también a Jesús. Y Jesús, a través de él es que vamos a obtener el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que va a descender a nuestra alma para consumar todo lo humano que haya, para entonces darnos ese soplo de la divina voluntad y podamos vivir en la divina voluntad, pero claro, abandonados en él. Tenemos que entrar, como dice una de las lecturas, tenemos que entrar desnudos. ¿Para qué? Para cubrirnos con su luz, ¿verdad? Con su luz, como esa barquita de luz que está en ese punto donde no se mueve y donde todos debemos estar. Bueno, pues mis hermanitas, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Dios me la bendiga. Gracias a todos.